¿Pueden ver la pantalla, chicos? Sí, ¿no? Sí, sí se puede ver. Ya, perfecto. Entonces, chicos, bueno, vamos a empezar con la asesoría de hemorragias. Y vamos a empezar hablando un poquito de su definición, ¿no? Lo que nosotros debemos recordar es que una hemorragia es cuando la sangre sale del interior de todo nuestro sistema circulatorio. Y esto es ocasionado a que un vaso puede estar roto, ¿no? Y este vaso se puede romper ya sea de manera espontánea, o sea, de imprevisto o a consecuencia de un traumatismo, ¿no? Entonces acá siempre debemos valorar la cantidad y también la velocidad de salida, ya que mientras más grande sea la pérdida, mientras más cantidad de sangre el paciente pierda, hay mucho más riesgo de que este paciente pueda entrar en un shock. ¿Ya? Respecto a su fisiopatología, ¿no? Quiere decir cómo, cómo ocurre esto de acá, cómo ocurre una hemorragia, ¿no? Como lo comenté, puede ser resultado eh, de un traumatismo o también puede ser resultado, por ejemplo, de un problema en las plaquetas, ¿no? ¿Tienen idea de para qué, cuál es la función de las plaquetas? ¿Saben ustedes? Exacto, muy bien, ¿no? Las plaquetas nos ayudan para la coagulación. Entonces, si es que hay un trastorno plaquetario, esto va a impedir de que la sangre se pueda coagular. Entonces, la sangre va a seguir saliendo y saliendo y puede llegar el paciente a un shock, ¿no? También puede deberse a un trastorno dentro de los vasos sanguíneos o la coagulación, ¿no? Estos trastornos con las plaquetas lo que van a ocasionar son lesiones cutáneas como las famosas petequias o las lesiones purpúricas, así como también hemorragias en todas las superficies mucosas. Y aquí les puse un video de qué nosotros debemos realizar como primeros auxilios cuando vemos una hemorragia. Y entonces hay que ver esto, chicos. Hola, soy Leire, formadora de Cruz Roja Vizcaya y enfermera, y hoy quiero hablaros sobre cómo actuar ante una hemorragia, daros unas pautas básicas, explicaros cuántos tipos de hemorragia hay y cómo diferenciarlas. Una persona puede sufrir una hemorragia en diferentes circunstancias. Puede ser causada por un traumatismo, por un agente punzante o cortante, por un arma blanca, en situaciones de abrasión, erosión o fricción, o en casos más graves como en una explosión, una herida con aplastamiento o una mordedura. Las hemorragias se pueden clasificar según el vaso sanguíneo que se ha roto o según el foco de sangrado. Si las clasificamos según el vaso sanguíneo que se ha roto, veremos que hay hemorragias arteriales, venosas y capilares. Las hemorragias arteriales, que implican mayor gravedad y mayor pérdida de sangre, las podemos distinguir porque la salida del líquido de la sangre es a forma de impulsos y de un color rojo muy intenso. Las hemorragias venosas aparecen de una forma más continua y con un color rojo oscuro. Y las hemorragias capilares son las que aparecen junto con una herida leve, una herida común, implican menor riesgo y menor sangrado. Si las clasificamos según el foco del sangrado, podemos encontrar hemorragias externas, internas y exteriorizadas. En las hemorragias externas aparece la sangre a través de una herida y el foco de sangrado es visible. En las hemorragias internas no vemos ni el foco de sangrado ni la sangre, pero podemos sospechar que hay una hemorragia interna por el agente causante, por el tipo de accidente que ha tenido y por los signos y síntomas que presentará la persona. En las hemorragias exteriorizadas vemos la sangre, pero no el foco del sangrado. El foco del sangrado es interno, pero aparece la sangre en el exterior a través de un orificio natural del cuerpo, como por ejemplo la nariz. Hay situaciones que nos indican que la persona puede correr mayor riesgo porque la hemorragia será una hemorragia grave. Son aquellas en las que aparece un charco de sangre cerca de la persona,
o la persona tiene la ropa empapada en sangre. Puede ser aquella en la que tenga también una herida en las extremidades, en brazos o en piernas, donde las arterias son más superficiales y se pueden dañar con más facilidad. Y recuerda que una hemorragia arterial es una hemorragia grave. También hay otras situaciones que implican gravedad, si tenemos en cuenta el agente causante, como por ejemplo en caso de explosiones, traumatismos graves, aplastamientos. Una situación de gravedad es aquella en la que la persona presenta signos y síntomas de shock. El shock es la consecuencia de una pérdida abundante del volumen de sangre que circula por el organismo de una persona. El conocido como shock hipovolémico presenta los siguientes signos y síntomas: palidez, sudoración y frialdad, alteración de la consciencia, que puede empezar con un estado ansioso en la persona e ir evolucionando hasta que se queda inconsciente. El pulso lo encontraremos rápido y superficial y la respiración también será rápida y superficial. ¿Y cómo debemos actuar ante una hemorragia? Llamaremos al 112 y si se trata de una hemorragia grave nos irán dando pautas a seguir hasta que llegue la ayuda que hemos solicitado. Si se trata de una hemorragia leve, podremos ir nosotros prestando los primeros auxilios. Del siguiente modo, vamos a utilizar de material unos guantes para protegernos como medida de protección hacia quienes prestamos la ayuda, unas gasas o un textil limpio, cualquier tejido que tengamos a mano limpio, y también una venda. Este material lo podemos encontrar en un botiquín común. Y ante una hemorragia leve aplicaremos presión directa sobre el foco sangrante durante al menos 10 minutos, sin retirar el primer apósito que hemos puesto que favorece la coagulación. Podemos hacer algún vendaje compresivo y si cualquiera de estas soluciones no es efectiva, se pueden aplicar otras para las que se requiere formación sanitaria. Como os hemos mencionado hoy, algún material que tenemos en nuestro botiquín, en próximos vídeos os... Listo, chicos. Bueno, ¿no? Entonces, continuando, chicos, aquí tenemos la famosa lesión purpúrica. Esta es muy común. Como pueden ver acá, son manchas cutáneas de color rojo o púrpura, las cuales no desaparecen al aplicarles presión. Y esto se debe a que a nivel subcutáneo hay un sangrado. Y eso va a incluir todas estas petequias, ¿no? Que son lesiones las cuales tienen un diámetro menor a 3 milímetros. Y la equimosis son también lesiones, pero que miden más de 2 centímetros. O sea, esos dos términos ustedes deben recordarlos. ¿Cuál es la diferencia entre petequia y equimosis? Que las petequias miden menos de 3 milímetros, mientras que una equimosis mide más de 2 centímetros. Básicamente es el tamaño. Hay diversas causas de los trastornos plaquetarios. Puede ser defectos en la producción de plaquetas, puede ser una lesión en la médula ósea. Recuerden que la médula ósea es el productor de todo nuestro sistema nervioso, incluyendo plaquetas, glóbulos rojos. También pueden haber defectos en estas plaquetas a consecuencia de radiación, o sea, pacientes con cáncer debido al uso de ciertos fármacos, si es que estos pacientes tienen alguna insuficiencia medular o una invasión medular. También puede causar la quinina, las tiacidas, pueden causar trastornos plaquetarios. ¿Y qué trastornos ocurren por defectos en la pared vascular? El envejecimiento, los fármacos, especialmente corticoides y penicilinas, si es que hay déficit de vitamina C, si hay un síndrome hemolítico urémico, ¿no? Puede ser una anemia hemolítica no inmune, una trombocitopenia, una insuficiencia renal aguda, una púrpura de Fenolches-Noylen, etc. Hay 3 factores los cuales ustedes tienen que recordarse sí o sí. Trastorno de coagulación. Les recuerdo, lo más fácil es factor 8, factor 9
factor 8 y factor 9. Esos dos son los básicos que ustedes tienen que recordar. El factor 8 representa la hemofilia A y el factor 9 la hemofilia B. Pero ustedes verán acá en el tercer lugar que tenemos la enfermedad de Boll-Willebrand, que esta también es un trastorno en el factor 8. Entonces, ustedes deben recordar que dentro del factor 8 vamos a tener la hemofilia A y también en la enfermedad de Boll-Willebrand. ¿Ok? ¿Alguien tiene una idea o investigado qué cosa es la enfermedad de Boll-Willebrand? ¿Tienen una idea? Bueno, básicamente esto es una enfermedad la cual, o mejor dicho, un trastorno sanguíneo en la cual la sangre no se coagula de manera adecuada. ¿Ya? Básicamente es eso, lo que ustedes deben recordar. ¿Qué trastornos también se pueden adquirir si, por ejemplo, hay un déficit de vitamina K? ¿Por qué? Porque esto va a producir, o mejor dicho, esto va a afectar la producción del factor 2, del factor 9 y del factor 10. También la deficiencia de vitamina K puede producir hepatopatías, o sea, problemas hepáticos. También puede ocasionar una coagulación intravascular diseminada, una deficiencia de fibrinógeno, ¿no? Por ejemplo, los venenos de serpientes, una falla orgánica múltiple, el síndrome hemofagocítico, etc. O también incluso puede, puede tener como consecuencia de una deficiencia de vitamina K la transfusión masiva. ¿Y cómo nosotros vamos a clasificar nuestras hemorragias? Según su naturaleza, quiere decir su fuente de origen, que puede ser una hemorragia externa, que nosotros vemos, externa hacia afuera, o una interna, ¿no? La cual nosotros no vemos, la cual puede ser una cavitaria o una intersticial. Según su procedencia, quiere decir la zona donde se vierte la sangre, que puede ser arterial, venoso, capilar, y según su gravedad, que puede ser, o mejor dicho, que es dependiendo a la cantidad de pérdida sanguínea que hay, la cual puede ser leve, moderada o grave. Según su naturaleza, tenemos la externa, donde aquí se rompe un vaso, ¿ya? Por ende, toda la sangre sale al exterior. Estos son obviamente provocados por un traumatismo directo con un desgarro, un corte o incluso fracturas abiertas. Y interna es cuando la sangre, como les había comentado, no sale al exterior, sino se queda retenida dentro del organismo, ¿no? Pueden ser por impactos contundentes a nivel abdominal, a nivel torácico o a nivel craneal. Si interna se va a dividir en dos, en cavitaria, donde la sangre se vierte a una cavidad natural del organismo, la cual puede ser exteriorable o exteriorizable, donde esta cavidad va a estar en contacto con el exterior por orificios naturales, como el estómago, el recto, la vejiga, ¿no? Y no exteriorizable es en cavidades sin contacto con el exterior, como por ejemplo, ¿cuál? El cráneo, el abdomen. Y luego tenemos mi hemorragia interna intersticial, donde lo que ocurre acá es que toda mi sangre se va a acumular en sitios donde obviamente no hay cavidades naturales, ¿no? Donde aquí se pueden formar incluso hematomas, petequias y equimosis. Según su procedencia, podemos hablar de una hemorragia capilar o superficial, donde solo están involucrados los vasos sanguíneos superficiales, los cuales irrigan nuestra piel y se puede controlar fácilmente mediante presión, ¿ya? Esto es en forma de pequeños puntos sangrantes, sale sin fuerza, cubriendo toda la zona, que se llama la famosa hemorragia en sábana. La hemorragia venosa, por el otro lado, es cuando hay una, o mejor dicho, las venas se rompen, ¿no? Es por eso de que todas las venas, las cuales llevan la sangre de los órganos hacia el corazón, empiezan a sangrar de una manera inadecuada. La sangre acá, ¿de qué color va a ser? Un color rojo oscuro. Salida va a ser continua, o sea, de escasa, va a ser de escasa o también puede ser de abundante cantidad. Este sangrado se puede cortar en un principio debido, mejor dicho, o compresión local, al igual que la hemorragia capilar superficial. Y la hemorragia arterial, obviamente, se debe al sangrado de las arterias. Y acá, por ejemplo, la sangre, el color de la sangre va a ser más claro, ya no va a ser rojo oscuro. Esa es una diferencia básica que ustedes deben recordar, de que toda hemorragia venosa va a ser un color de rojo oscuro, un rojo vino.
mientras que la sangre arterial es un rojo brillante, ¿no? La salida también es al compás del pulso, con saltos rítmicos y con fuerza, ¿no? Y también algo que deben recordar es que si no se trata de manera pronta, la lesión de una arteria puede provocar la muerte en menos de 1 minuto. Y luego tenemos según su procedencia la hemorragia capilar o superficial, donde disculpe, es el mismo. Ya. Y bueno, ¿no? Acá, como pueden ver en la imagen, acá les he puesto para que sepan ustedes diferenciar. La sangre arterial tiene una salida intermitente, un color rojo brillante, como les comenté, una venosa, de la cual la salida es un poco más continua, color rojo oscuro, y la capilar es salida de sangre en poca cantidad. Aquí hay una diferencia de tres términos, los cuales, como les comenté, tienen que recordar. Hematoma afecta tejidos profundos. Equimosis, tejidos subcutáneos, y las petequias son las manchas en la piel. Chicos, según la gravedad, esto quiere decir que va a depender de la cantidad y velocidad con la cual mi paciente pierde la sangre, la cual puede ser leve cuando pierde menos de medio litro de sangre, moderada cuando pierde de medio litro a 1 litro, donde obviamente hay una pérdida del 10 al 15% de la volemia, quiere decir el volumen sanguíneo total, y no se manifiestan síntomas. El grave es cuando hay una pérdida sanguínea mayor a 1 litro, donde se pierde una volemia de 15 al 30% y hay incluso inicio de un shock hipovolémico. Y muy grave es cuando hay una pérdida de este paciente de 1,5 litros a 3 litros de sangre, donde se pierde de 30 al 60% de la volemia. Y la gravedad también va a depender de la velocidad de la pérdida, ¿no? Y siempre aquí va a haber un shock hipovolémico. El manejo y medidas generales, ¿qué cosas nosotros tenemos que hacer? En primer lugar, colocar un apósito y compresa sobre la herida, ¿no? Vamos a ejercer presión de forma continua y si es que esta compresa se empapa, no vamos a retirarlo, sino vamos a colocar otra compresa encima y no debemos retirar el coágulo. Y hay que evitar eso. A ver, un momento, chicos, se me lajeó. Un momento, chicos, se me ha lajeado el PowerPoint. Y ahora sí. Ya. ¿No? El segundo paso va a ser la elevación del miembro, siempre y cuando no exista una fractura. Siempre esta elevación del miembro va a ser por encima del nivel del corazón, ya que de esa manera se va a facilitar la formación del tapón por acumulación de plaquetas, al disminuir la presión por acción de la gravedad, como podemos ver en la imagen. Y la presión de la arteria principal del miembro, que también es muy importante, ¿no? Porque vamos a comprimir con los dedos de nuestras manos, vamos a aplastar la arteria contra el hueso para poder evitar más pérdida sanguínea. Aquí tenemos una imagen de las arterias del cuerpo, donde tenemos que aprender cuáles son los puntos de compresión arterial, ¿no? Cuáles son los más utilizados. Y en primer lugar tenemos la compresión de la arteria temporal, ¿ya? Está localizada en las sienes y se utiliza en la hemorragia del cuero cabelludo. Cuando comprimo mi arteria facial, cuando hay hemorragias en cara, ¿no? En la fascia. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Por debajo del borde horizontal de la mandíbula, ¿no? Cerca al triángulo posterior. También tenemos que saber comprimir la arteria carótida, donde se realiza, mejor dicho, en hemorragias debidas a cortes importantes en cuello. Y debemos comprimirlo contra las vértebras. La arteria subclavia también localizamos por detrás y debajo de la clavícula. Y acá vamos a comprimirlo en hemorragias a partir del hombro, ¿no? Aquí están, tenemos otra imagen
en los lugares donde nosotros vamos a hacer las compresiones. Y finalmente tenemos el torniquete, ¿no? Donde lo vamos a usar en situaciones extremas. Deben recordar eso, en situaciones extremas, cuando todos mis pasos anteriores han fracasado. ¿Qué significa un torniquete? Una amputación traumática de miembro, ¿no? ¿Por qué? Porque acá, ¿qué vamos a usar? Mejor dicho, tenemos que tratar de buscar un objeto blando, ya sea tela, goma, de 5 a 6 centímetros aproximadamente, y vamos a aplicarlos en miembros de único hueso, por ejemplo, brazo y muslo. Así, aunque la herida esté más abajo, tenemos que hacer este torniquete por encima de la herida y sin tocar los bordes de la herida, el cual es muy importante. Entonces yo voy a darle 2 vueltas con la venda alrededor del miembro y voy a realizar medio nudo, ¿no? Voy a colocar el objeto duro que he encontrado, ya sea un bolígrafo, un palo en las mejores de las circunstancias, y realizar 1 o 2 nudos más. Voy a retorcer el palo apretando el torniquete, inmovilizar este palo con el vendaje y de esta manera rodear el miembro con bolsas de hielo para poder reducir la necrosis, o sea, la muerte, ¿no? La muerte celular. Y aquí les he puesto un video para que ustedes sepan cómo debemos realizar de manera correcta un torniquete y de esa manera poder detener una hemorragia. Hola, ¿cómo estás? En este video vas a aprender a hacer un torniquete para hemorragias. Así que pues, vamos con el video. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Imagínate que aquí es una herida. Para que tú puedas hacer un torniquete, la herida debe estar sangrando por más de 15 minutos sin abundancia. Se tiene que hacer un torniquete principalmente para poder salvar la vida a la persona y que no caiga en un shock hipovolémico en lo que llegan los paramédicos o el profesional de salud. Si tú te encuentras en casa y te encuentras con una herida, lo que tienes que hacer es tomar un pañuelo de esta manera, ¿vale? El pañuelo lo vas a enrollar perfectamente para forzarlo y hacer un nudo por arriba de la herida. Te estoy hablando de unos 7 a 10 centímetros aproximadamente. Nosotros vamos a hacer el nudo por arriba y vamos a apretarlo bien. Yo aquí tengo un lapicero y ¿qué es lo que voy a hacer? Ponerlo en medio y hacer otro nudo de esta manera, de modo que el lapicero queda atrapado. Y una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es girar el lapicero hasta poder crear una presión persistente, de manera de que abajo, cuando tomemos el pulso, ya no se sienta. Y una vez que hacemos esto, voy a tomar otro pedazo de tela. En este caso, yo tengo una venda. Voy a hacer esto. Lo voy a pasar por arriba del lapicero y voy a amarrar y hacer un nudo de igual manera. De esta manera, y si puedo, me voy hacia enfrente. Aquí y me voy hacia atrás. Y termino con un nudo atrás. Y este sería el primer torniquete. Vamos con la segunda técnica. Segunda técnica, muy fácil. Lo que tienes que hacer, otro nudo. Arriba, igual, 7 a 10 centímetros. Ya te dije, puedes poner lo que necesites en medio. En este caso voy a poner yo un separador. Ya sabes, en caso de emergencias uno no sabe. Lo voy a apretar. Y ahora lo que voy a hacer es hacer los mismos círculos. Hasta que quede apretado, lo voy a poner de manera vertical y voy a tomar otro pañuelo y voy a hacer un segundo torniquete arriba. Y lo voy a amarrar de esta manera. Y voy a hacer un segundo nudo. Y como puedes ver, tengo doble torniquete ajustando el material principal que puse en medio del primero. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Este video, junto con otros más que vienen, son de primeros auxilios y van a estar dentro de una playlist para que tú los puedas ver. Te voy a enseñar técnicas de Helmich, te voy a enseñar otras técnicas para detener hemorragias. Te voy a enseñar cómo tal. Bueno, el RCP ya lo tengo, de hecho te lo dejo acá abajo en la descripción. Suscríbete, te dejo un video por acá y nos vemos en próximos videos de primeros auxilios. Hola, ¿cómo estás? Listo, chicos, ¿no? Entonces, ¿qué precauciones nosotros debemos tener? Cuando realizamos un torniquete, en primer lugar, vamos a colocar un cartel visible, ¿no? Si es que se puede en la frente, el cual vamos a indicar la zona del cuerpo en la cual hemos colocado el torniquete, a la hora en la cual lo hemos puesto, y también tenemos que dejar el torniquete a la vista, ¿ya? Para que las personas que estén pasando por ahí o que miren a este paciente lo puedan ver de manera, o sea,
muy fácilmente y sea el primer paciente al cual lo vamos a atender porque es una lesión grave. Nunca debemos aflojar. ¿Por qué? Porque cuando se produce la necrosis celular y dejamos pasar todas estas células muertas al resto del cuerpo, estas toxinas son mortales, ¿ya? Entonces esto puede ocasionar al paciente una muerte súbita o una muerte por autointoxicación. Cabe recalcar nuevamente que el torniquete es solo como última medida en caso de que el sangrado no cese y esta situación ponga en peligro la vida del paciente. Y también debemos recordar que debemos colocar a nuestra víctima en posición de anti-shock, ¿no? Asegurándonos que obviamente no hay ninguna lesión en la pelvis. Ya tenemos un pequeño cuadro resumen de la hemorragia externa, donde nosotros tenemos nuestra hemorragia y realizamos compresión directa. Y nosotros nos vamos a preguntar, ¿ha funcionado mi compresión directa? Si la respuesta es sí, mantenemos la compresión, vendamos y nos vamos. Hasta ahí va. Pero si nosotros hacemos nuestra compresión directa y esta no funciona, hacemos la compresión arterial. Si ha funcionado la compresión arterial, mantenemos la compresión, vendamos y nos vamos. Pero si esta compresión arterial no funciona, recién realizamos el torniquete y recién nos vamos, ¿no? Recién evacuamos. Algo que también nosotros debemos recordar de las hemorragias internas son que estas son más peligrosas que las externas. ¿Por qué? Porque no las vemos. ¿Y cómo nosotros podemos sospechar que puede haber una hemorragia interna si es que ha habido un accidente? ¿No? Y si en este accidente han habido fracturas, si han habido traumatismos o golpes violentos, especialmente en tórax y abdomen, o si son espontáneas, la cual puede ser incluso una úlcera sin diagnosticar, ¿no? ¿Qué sintomatología me va a dar el paciente, el cual me va a hacer pensar a mí que puede tener una posible hemorragia interna? El paciente va a estar desorientado, incluso puede perder el conocimiento, va a estar pálido, va a sudar frío, su sudoración va a estar pegajosa, va a estar con una taquipnia, va a tener un pulso débil, un pulso rápido. El llenado capilar va a ser superior a los 2 segundos también. Y todos estos síntomas que me va a decir que el paciente está en un shock hipovolémico, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo yo puedo verificar el relleno capilar? ¿No? Presionamos el pulgar a la altura de la uña y vamos a comprobar si es que recupera la coloración en menos de 2 segundos. ¿Cómo es el tratamiento de las hemorragias internas? Abrigamos al paciente, pies en altos, la cabeza más baja que el corazón, liberamos la ropa apretada, no hay que darles nada de beber y traslado inmediato, ya que este es un paciente crítico. También vamos a tener hemorragias exteriorizadas, ¿no? Por ejemplo, voy a tener la otorragia, la cual es la salida de la sangre por el oído. La epistaxis, cuando sangra la nariz. La rectorragia, hemorragia por el ano. Y por la boca puedo tener la hematemesis, hemoptisis. Y por los genitales, la hematuria. O sea, la hematuria, perdón, las metrorragias y por zona genital. ¿Alguien tiene idea de qué cosa es la hematuria? Hematuria, ¿qué significa, chicos? Emisión de sangre a través de la orina. Muy bien. Sí. Metrorragia. ¿Es mediante el útero? Exacto, sangrado del útero. ¿Y alguien me puede decir la diferencia entre hematemesis y hemoptisis? En hematemesis se tiene una hemorragia mediante la boca y en la hemoptisis es mediante... Bueno, ambos son mediante la boca, pero tienen un diferente recorrido. O algo así es como lo comprendí. Ya. Hematemesis es cuando hay vómito con sangre y este es del sistema gastrointestinal, ¿ya? O sea que viene del estómago. Mientras que una hemoptisis es cuando hay sangre, o sea, sale la sangre a través de la tos, ¿ya? O sea, viene del aparato respiratorio. Aquí normalmente en la hemoptisis la sangre es de color rojo brillante y con espuma. No se tienen que olvidar eso. Mientras que mi hematemesis acá va a ser la sangre un poco más oscura, un poco más de color rojo vino y
va a estar acompañada de restos de alimentos. ¿Ya, chicos? Ni otorragia, ¿no? Va a ser salida de la sangre a través del oído, la cual puede ser consecuencia de lesiones internas graves, como por ejemplo un golpe fuerte, un choque, encontronazos e incluso balonazos, ¿no? Puede ser de tipo un traumatismo craneal, ya sea con o sin pérdida del conocimiento, ya que puede haber una fractura de la base del cráneo, y lo más normal es que vaya acompañado con epistaxis y amorotamiento alrededor de los ojos, ¿no? Y si es que no hay un traumatismo craneal, van a haber pequeñas erosiones del conducto auditivo externo. ¿Y cuál es el tratamiento? Posición lateral sobre el oído sangrante, no tenemos que taponear la hemorragia y vamos a movilizar en bloque con sumo cuidado para prevenir una lesión medular. Mi epistaxis, ¿no? Esa salida de sangre por la nariz, la cual puede ser causado si es que alguna pequeña arteriola se ha roto, por ya sea el que el paciente se ha rascado o estornudado muy fuerte, y puede ser sintomática debido a enfermedades sistémicas, ¿no? Como hipertensión, gripe, coagulaciones, etc. Y la traumática debido a un golpe directa o lesiones internas importantes en el cráneo. ¿Cuál es mi tratamiento? En primer lugar, calmar al paciente, sentarlo con la cabeza recta o ligeramente inclinada hacia adelante, ¿ya? Presionar la fosa nasal durante 4 o 5 minutos, aplicar hielo sobre la fosa nasal para poder favorecer la constricción vascular. Y si es que esta no cesa, recién vamos a introducir una gasa empapada en agua oxigenada por el orificio nasal con unas pinzas, las cuales tienen que ser largas y finas, ¿no? Y si se empapa, no sacar esa e introducir otra. Y si no cesa, lo trasladamos de manera urgente al hospital. Las gingivomorragias son hemorragias en las encías, las cuales son causadas por inflamación de encías, puede ser también por el déficit de vitaminas. Y el tratamiento, bueno, carece de importancia, ¿no? Puede ser un médico habitual o incluso podemos, los pacientes pueden ir con el odontólogo. La hemoptisis, como les había comentado, es salida de sangre de la boca procedente del pulmón, ¿no? Causado por enfermedades del pulmón o algún traumatismo torácico. Y los síntomas es que va a surgir al exterior con golpes de tos, va a ser un color rojo intenso mezclado con espuma o burbujas, como les había comentado. Va a haber un cosquilleo previo en la garganta. Y el tratamiento, ¿no? Tiene que estar el paciente sentado en posición de reposo, tiene que conservar la materia expulsada en un recipiente y trasladarlo al hospital lo más pronto posible. Mientras que la hematemesis es cuando sale sangre por la boca procedente del estómago, ¿no? Va a ser una expulsión con vómito, la sangre va a ser oscura, roja oscura, acompañada de restos alimenticios en forma de coágulos, ¿no? Los famosos pozos de café. Y mi tratamiento va a ser colocar al paciente de cúbito supino con piernas semiflexionadas y una bolsa de hielo sobre el abdomen y trasladarlo al hospital lo más pronto posible. Por otro lado, tenemos las hemorragias por el recto, ¿no? La famosa rectorragia y melena, términos muy usados, los cuales ustedes también tienen que saber su diferencia y significado de cada uno. Rectorragia, como su nombre lo dice, salida de sangre de color rojo intenso por el ano. Causas, hemorroides, un tumor, y el tratamiento es que vaya al consultorio médico. Y la melena es cuando el paciente refiere de que hace sus necesidades, o sea, expulsa heces de color negro intenso, malolientes, no formadas y untuosas o incluso pegajosas. Y esto normalmente se debe a hemorragias a nivel de vías digestivas, ¿no? Vías digestivas altas, sea sangre digerida, ¿no? Y puede coexistir incluso con la hematemesis. Luego, hematuria, ¿no? Emisión de sangre a través de la orina, la cual puede ser microscópica, la cual solo se diagnostica mediante el análisis de orina, o macroscópica, donde el paciente refiere, ¿no? Que está orinando sangre. Las causas puede ser una ITU, una infección del tracto urinario, un cólico nefrítico, una tumoración en vejiga,
traumatismos abdominales o de fosas renales, y el tratamiento es trasladarlo de manera urgente si es que es un traumatismo o ir al consultorio médico. Luego aquí tenemos el shock hipovolémico, ¿no? El cual es un estado clínico en el cual la cantidad de sangre que llega a las células es insuficiente o inadecuada en nuestro paciente. Y aquí tienen un video, les he puesto un video sobre el shock para que puedan saber un poquito más. Cuando perdemos mucha sangre, por ejemplo, por una herida grande, nuestro cuerpo empieza a encontrarse mal. El pulso se hará más flojo y se acelera, ya que como tenemos menos sangre, el corazón intenta bombear más rápido para hacer llegar el oxígeno suficiente a los órganos. Si a pesar de acelerarse el corazón no consigue enviar el oxígeno suficiente al cerebro, el herido perderá el conocimiento. Es lo que se conoce como shock hipovolémico. Se llama hipovolémico porque implica que no hay suficiente volumen de sangre en el cuerpo. Aunque las hemorragias por heridas suelen ceder a los pocos minutos, en caso de sangrados abundantes, el organismo intentará poner todos los mecanismos a su disposición para compensar esta pérdida, pudiendo llegar a entrar en estado de shock, situación de extrema gravedad. La pérdida de sangre disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos. Nuestro organismo intentará compensar esta situación aumentando la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, derivando el flujo sanguíneo a los órganos vitales. Pero lo cierto es que estos mecanismos compensadores no se pueden mantener durante un tiempo prolongado, por lo que debemos estar alerta de la presencia de una serie de signos y síntomas de alarma que nos indiquen que el paciente puede entrar en estado de shock, como por ejemplo alteración en su estado de conciencia, pues al inicio puede haber agitación, pero después cada vez menos conexión con el entorno exterior. Respiración rápida y superficial, palidez cutánea, pulso muy rápido y débil. No obstante, no se obsesione en buscar el pulso, ya que es verdad que en estas situaciones puede resultar difícil llegar a confundirnos. El procedimiento de actuación es el siguiente: alertar al 112, evitar que el herido se mueva, no darle nada de comer ni de beber, controlar sus signos vitales, aflojar todo aquello que comprima al accidentado a fin de facilitar la circulación sanguínea, tranquilizar al herido, evitar también la pérdida de calor corporal, colocar al accidentado estirado con la cabeza más baja que los pies, la llamada posición de Trendelenburg, evacuarlo urgentemente a un centro médico, ya que la tendencia del shock siempre es a empeorar. Listo, chicos, ¿no? Entonces, este cuadrito es básico que ustedes sí o sí tienen que aprendérselo, que fijo va a venir en su pasito o en su final, donde vamos a tener los tipos de clases de shock hipovolémico. Esto ya lo habíamos hablado ya en una clase, donde la clase 1 hay una pérdida sanguínea de menos de 750 mililitros, en la clase 2 de 800 a 1500 mililitros, la clase 3 de 1500 a 2000 mililitros y la clase 4 de menos de 2 litros de sangre, ¿no? Y donde también vamos a ver acá es si es que mi presión arterial, quiere decir mi sístole y mi diástole, cambia, ¿no? En la clase 1 no hay cambios, en la clase 2 puede estar normal, un poco elevada, en la clase 3 va a estar reducida y en la clase 4 va a estar muy baja o incluso no detectada. Síntomas de mi shock hipovolémico: paciente pálido, piel fría, piel húmeda, sed excesiva, va a presentar una debilidad progresiva, va a tener un pulso débil, un pulso rápido, su respiración va a ser lenta y profunda, incluso a veces ruidosa, y va a estar alterada la conciencia, ¿no? Porque va a presentar escalofríos y temblores, y de persistir puede desencadenar en coma. Lo más útil acá para poder reconocer el shock hipovolémico es el estado mental. O sea, el pulso radial, también su frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la apariencia, ¿no?, del paciente.
Recuerden que el volumen sanguíneo normal del adulto es de 5 litros de volumen sanguíneo. ¿Ya? Y bueno, ¿no? Este es el efecto de la pérdida sanguínea, que es un cuadro al cual ustedes también deben acordarse. Dependiendo cuánta pérdida de sangre, cómo va a afectar mi estado mental, cómo va a afectar mi pulso radial, cómo va a afectar mi frecuencia cardíaca, mi presión arterial y mi frecuencia respiratoria. Y eso sería todo por la clase de hoy, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda?